Hace ya algunos meses se viene gestando en mi cabeza un ciclo de episodios con creadores y creadoras de contenido veterinario que realicen su actividad divulgativa en ámbitos diferentes o menos conocidos de la veterinaria. Bienvenidos al episodio 38 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Creadores de contenido, primera parte. One Health, epidemiología, ecosistemas y sostenibilidad, entretenimiento y curiosidades, comunicación, ganadería extensiva y explotaciones. Bueno, va a ser un ciclo muy completito y la primera invitada de hoy es Gemma Ticó-Gil, veterinaria y comunicadora especialista en el sector porcino. Bienvenida, Gemma. Hola, Víctor. Hola a todos. Muchas gracias por haberme invitado a este podcast tan guay. Yo conozco la actividad que realiza Gemma en torno al sector porcino desde el comienzo de su divulgación en redes, pero tú, que estás al otro lado, quizás no la conoces. Por eso, lo primero que le pedí es que se presentase, algo sencillo, tipo elevator pitch, rapidito, ágil, así como en 45 segundos. Yo soy Gemma Ticó, como bien has dicho, soy veterinaria y me he especializado en comunicación. Dentro de la veterinaria me especialicé en sector porcino y me di cuenta hace 2 años y medio, en plena pandemia, que el sector porcino necesitaba expresar hacia afuera todo lo que hacia adentro sabíamos, ¿no? Con lo cual me especialicé en comunicación y ahora mismo ayudo tanto a empresas como a agentes del sector porcino a comunicar o a sus clientes o bien hacia la sociedad para que nos conozcan un poquito más. En su web podemos encontrar mucha información de valor en torno al sector porcino y la comunicación, además de un blog muy actualizado. Pero, ¿cómo llega una veterinaria a dejarlo todo para emprender un proyecto de comunicación en un nicho tan específico? Yo siempre digo que desde muy pequeña he querido ser veterinaria, pero una cosa era lo que yo quería ser y otra cosa era la pasión que siempre he tenido por la comunicación. Y de repente, pues eso, mi último trabajo fijo fue en Grupo Asís y allí como que auné las dos cosas y de allí en plena pandemia pues me di cuenta que yo podía aportar un pequeño granito de arena al sector y dije, allá que vamos. Y a por ello que fui, sí. ¿Cómo te diste cuenta de que existía esa necesidad? ¿Hiciste una búsqueda o era más una cosa intuitiva? ¿Cómo viste que ahí había un hueco que llenar? Pues por un lado, búsqueda no hice, la verdad que fue un poco así, salté un poco al vacío, pero realmente no era el vacío, porque sí que es verdad que dentro del sector, ya antes de la pandemia empezó a haber ese run de ostras, nos están comiendo la tostada, ¿no? Como dicen los ingleses, ¿no? Porque están comunicando lo que hace el sector, pero lo están comunicando solo desde una perspectiva que muchas veces está bastante sesgada, por no decir todas, y desde el sector era como que no teníamos las herramientas, no existía ese altavoz para poder lanzar hacia afuera lo que hacia adentro hacemos muy bien, porque es verdad que es un sector que dentro del propio sector comunica súper bien, porque en los congresos, a nivel de publicaciones técnicas, sabemos comunicar. Pero tenemos esa barrera hacia lo que es la sociedad, ¿no? Y fue como más una necesidad que yo detecté, que no era una necesidad tan palpable como en plan de se habla en todos los congresos, pero sí que se empezaba a cocer, a hacer un chup ahí y de repente dije, ¿por qué no ayudar desde mis conocimientos y desde mi perspectiva, ayudar a que las empresas y a que la gente del sector pueda lanzarse, ¿no? Y pueda aprender a comunicar? ¿Existe algún referente en comunicación porcina en España que tú conozcas, o si no en España, a nivel internacional? Pues la verdad que yo conozca como persona individual como estoy haciendo yo, no, probablemente exista, pero no conozco a nadie que haga pues esa labor tan específica que estoy haciendo yo. Sí que hay, por ejemplo, la asociación Interporc, sí que están haciendo también muchas cosas a favor de la comunicación para el sector, pero claro, ya es una asociación, ya no es una persona. Luego, desde por ejemplo, The Farm Revolution, que es una agencia, tienen un podcast que también hacen como mucha divulgación, ¿no? También enseñan y muestran lo que hace el sector, pero como persona como tal, como estoy haciendo yo a nivel más individual, lo que tú dices, a nivel tipo divulgación, tan específico no he encontrado a nadie, la verdad. Que estaría guay, por mí que salgan muchos. Cuantos más seamos, mejor. En este sector existe la sensación de que la información al gran público llega desde lugares muy concretos que muy pocas veces son el punto de vista de los profesionales que día a día están trabajando en el campo con los animales, sino desde ámbitos urbanos que hablan del campo y el mundo rural desde una posición muy alejada. En nuestra entrevista estuvimos hablando sobre esto, sobre la necesidad de contar las historias desde los diferentes puntos de vista para crear un dibujo completo. La frase que utilizamos como punto de partida fue la siguiente: si tú no comunicas, otros lo harán por ti. Así es.
Y es lo que te digo, es lo que está pasando ahora. El sector proactivamente no está comunicando, no está ocupando todos los lugares de comunicación que la sociedad recibe, ¿no? Todos los canales que la sociedad recibe y donde busca información. Entonces, cuando alguien busca esa información, se encuentra con que otros están hablando por nosotros. Y lo que tú dices, y le falta parte, la mitad o más de lo que es la pintura completa para poder luego hacerse su perspectiva y su idea, que al final, oye, no se trata de convencer a nadie, se trata de mostrar lo que hay y que luego cada uno, con todas las cartas encima de la mesa, boca arriba, decida hacia dónde quiere ir. Pero sí, ahora mismo dentro del sector considero que está pasando muchísimo esto, de que otros comunican por nosotros, ¿no? Otra frase que te traigo es una que además he encontrado, que es de Albert Camus, que debe ser un escritor que la verdad que no conozco, pero bueno, por decir de dónde la he sacado, que dice: todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro, que también yo creo que la podríamos hilar un poquito con todo esto anterior, que no se ve de forma clara qué pasa con este sector. Pues el tema es ese, que por un lado está el miedo de comunicar, ¿no? Porque al final, a ver, es un sector, ostras, es verdad, como sector porcino nos dedicamos pues a producir carne y claro, y es verdad que es algo que, ostras, pues tampoco puedes ir diciéndolo así a los cuatro vientos como si nada, porque es verdad que no nos dedicamos a hacer flores, pero ostras, nos dedicamos a hacer algo muy necesario para que todos podamos comer. Pero es que no solo hacemos eso, también controlamos enfermedades, también controlamos temas de seguridad alimentaria, que tú muy bien sabes, One Health, o sea, es que hacemos muchísimas más cosas. Entonces, quizás como sector deberíamos empezar a eso, ¿no? A realmente contar bien lo que hacemos para que la gente entienda y la gente conozca la realidad de nuestro sector y no se quede solo con esa parte de, es que lo que otros dicen, ¿no? Es que contaminan mucho, es que son unos asesinos de animales. Hombre, hay que vigilar muy bien cómo lo contamos, pero tampoco podemos ocultar lo que es la verdad, ¿no? Al final es un sector productor de alimentos, o sea, es así. ¿Y cómo se puede? Porque hay algo muy importante de lo que tú también hablas, de que para buscar una comunicación más efectiva hay que impactar, emocionar e intentar transformar con esa comunicación. ¿Cómo se puede hacer esto cómo se puede emocionar desde el sector porcino? Pues yo ahí siempre tengo un ejemplo muy claro y es fácil, entre comillas, porque al final, como agente del sector ganadero que tienes tu propia granja o trabajas en una granja, o como veterinario de campo que vas a visitar granjas, tú desde tu perspectiva individual puedes compartir tu día a día. Al final el storytelling nos encanta a todos, que nos cuenten historias, nos encanta. O sea, al final es que es algo tan básico y tan antiguo, desde la prehistoria se cuentan historias. Entonces, ostras, aprovechemos ese material que podemos generar día a día de, mira, la granja, yo hago esto en mi día a día, yo trabajo así, aunque no trabajes en granja, me da igual, aunque estés en un laboratorio o estés donde sea, ¿no? El contar tu vida diaria, el compartir en redes el qué haces, para qué lo haces, el por qué, cuál es el objetivo de todo lo que haces, para mí eso es fundamental y yo creo que con eso logramos esa parte de conexión. A ver, al final, pues eso, ¿no? Emocionar es complicado, ¿no? Pero sí que conectando con las personas y logrando esa parte de conexión, enganchando con las historias diarias, por ahí sí que logramos despertar esa parte de interés, ¿no? Y de emoción, entre comillas, por gente que no conocía nada del sector, pero ostras, si le vas contando tu día a día, al final se enganchan, ¿no? Es como una telenovela, ¿no? Nos gustan las historias. Hay sectores de la veterinaria muy idealizados, como es el caso de la clínica de pequeños animales, pero existen otros que la sociedad desconoce y a veces distorsiona, como es el caso del sector porcino. Gemma y yo escuchamos juntos un corte de una entrevista que hicieron el pasado año al ministro de Consumo de España hablando sobre ganadería intensiva. Esto nos sirvió para abrir el bloque de nuestra entrevista sobre la comunicación en tiempos de crisis. Vamos a escucharlo. Hemos sido siempre muy claros. Nosotros no dijimos en ningún momento que había que dejar de consumir carne. Eso no lo dice ningún médico. Los médicos lo que dicen es que lo que hay que hacer es mantener un consumo moderado de unos 200 a 500 gramos a la semana y que nuestro país está en 2 kilos por semana. Entonces, cuando nosotros decimos eso, decimos, y el tipo de carne que consumimos, si es posible que sea de ganadería extensiva, social, familiar. Este tipo de ganadería extensiva, social, familiar tiene un impacto ecológico a veces no solo neutro, sino incluso positivo, por el mantenimiento del terreno, de los campos, de cortafuegos naturales, etcétera. Muchas ventajas positivas, pero la ganadería intensiva es sencillamente insostenible.
Estamos hablando de macrogranjas, estamos hablando de empresas que a veces son fondo de inversión, que viene, te mete 4.000 cabezas de ganado en un espacio de jaulas, una especie de Guantánamo para el ganado, que tiene un despilfarro de agua, que contamina el suelo, que no genera apenas puestos de trabajo en la economía local y que mucho de ello es para la exportación, por lo tanto también tiene un impacto ecológico en las emisiones, digamos, de transporte. Todo ello es insostenible. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es promover la ganadería extensiva, social, familiar, que es todo lo contrario. Crea empleo, es sostenible ecológicamente y además te proporciona una carne de mejor calidad. Esa transición la que nosotros promovemos. Si te interesa escuchar la entrevista completa, te la dejo enlazada en la descripción de este episodio. Y ahora sí, volvemos con Gemma para hablar de si es cierto que la ganadería intensiva es insostenible y cómo se ven estas afirmaciones desde dentro del sector. No es cierto, porque para empezar, hay una cosa que está muy clara y es que lo que se hacía hace 15, 20 años, que es lo que nos siguen contando desde una parte de la gente que comunica en contra del sector, no es lo que se está haciendo ahora. Luego, además a esto le añado que hay cada vez más innovaciones tecnológicas que el sector las busca proactivamente para ser cada vez más sostenible. Eso nos lleva a que Interporc el objetivo de Interporc es año 2050, sector porcino neutro a nivel de emisiones, a nivel de contaminación medioambiental, o sea, que sea neutro, o sea, con lo cual estamos hablando de 20 y pico años vista. ¿Qué pasa con la insostenibilidad? Claro, contaminamos, consumimos agua. Para poner un ejemplo, el consumo de agua. Se dice que el sector porcino consume muchísima agua, pero es que la mayor parte, y esos son datos reales de Interporc, quiero decir, no me los saco yo de la manga, la mayor parte, diría que es que creo que más de un 80%, si no me equivoco, del agua, la huella hídrica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de la carne de cerdo proviene de aguas verdes, que son aguas de lluvia. Es decir, no es agua de consumo humano. Con lo cual, esa agua se perdería. Quiero decir, sí, se podría usar para regar campos, pero no nos están quitando agua de consumo para producir carne de cerdo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? A nivel de sostenibilidad, por ejemplo. Luego, respecto a los puestos de trabajo en la economía local, que eso sí, en alguna otra entrevista tuya que he escuchado hablas de esto. ¿Se generan puestos de trabajo en la economía local? Sí, no. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sobre esto solo te voy a decir que si una granja o un matadero o una sala de transformación se instala en un pueblo, lo que no se va a hacer es gente de la ciudad irse a vivir al pueblo para trabajar en esa granja. Lo primero que se busca es que la gente del propio pueblo, si buscan trabajo, puedan trabajar en la granja. Con lo cual, partiendo de la base que son industrias que se instalan en zonas rurales, con eso ya está respondido, ya estás creando empleo en zonas rurales. Porque al final no tiene ningún sentido que diga que no se genera empleo cuando realmente esas industrias o esas plantas se están instalando en zona rural. Luego aquí podemos entrar en otro problema, que es un problema que es generalizado y es la falta de trabajadores. Pero es que eso pasa en nuestro sector, pasa en sector construcción, pasa en muchísimos sectores. No hay trabajadores, pero no los hay en el campo ni en la ciudad. Ese es otro tema. Pero que genera puestos de trabajo en zonas rurales, eso yo creo que es, es que no hay debate, porque al final se instala en zonas rurales. O sea, partiendo de esta base, no entiendo el por qué dice que no se generan empleos en zonas rurales cuando las granjas no se hacen en medio de la Gran Vía de Madrid. También estuvimos hablando sobre bioseguridad y salud pública en explotaciones de porcino. En las granjas, hoy en día, para entrar a una granja te tienes que duchar y cambiar de ropa, para salir te tienes que duchar y cambiar de ropa, no puede entrar cualquiera, no puedes ir de una granja a otra porque te dé la gana y porque sí. Lo que es las visitas a granja y el acceso a granjas, las personas que entran en las granjas está súper controlado y súper vigilado. Otra cosa que me viene a la mente, que él no lo ha dicho, pero es verdad que es un bulo muy extendido, es que la carne lleva antibióticos, lleva hormonas, lleva no sé qué, lleva no sé cuántos, es malísima. Todo eso está todo controlado y legislado. O sea, no hay ni un producto cárnico que llegue a los lineales o a las carnicerías que lleve restos de antibióticos ni de nada. Primero, hormonas imposible porque no son legales a nivel de crecimiento, de hormonas de crecimiento.
Y luego antibióticos, todos llevan periodos de supresión y eso está controladísimo. Y luego es que ni ganaderos, ni veterinarios, ni empresas se arriesgan porque sería de tontos, perdonadme la expresión, porque al final se juegan unas multas muy graves y se juegan a acabar en la cárcel porque eso es delito de salud pública. Entonces, ahí estamos hablando de palabras mayores. Hay una legislación de bienestar animal a nivel europeo que es la más exigente a nivel mundial, pero es que luego en España tenemos varios sellos de bienestar que están por encima de esa legislación y la gran mayoría de empresas, lo que él llama empresas grandes, no sé cómo lo ha dicho, ¿no? Del sector, están todas adheridas a esos sellos de bienestar que conllevan unas auditorías mínimo una vez al año. Con lo cual ahí hay muchísimos controles, es que hay muchísimos controles y es muy fácil decir es que es un delito de salud pública y generar alarma cuando no es así, no es así. Y respecto a la carne que es de mejor calidad, ahí se podría, porque sí que hay una percepción, yo me incluyo en esa percepción, de que todos los productos, por así decirlo, la producción slow, de granjas familiares, que igual que con los huevos de gallinas camperas o criadas en libertad, que hay una mejor calidad también en el producto final. Entonces, ¿tienen algún tipo de base científica o...? Cuéntame. Eso al final es cuestión de la selección genética y de las razas de animales, de las razas de cerdos en este caso, que se crían en unas condiciones y en otras, y de la alimentación o de las condiciones de vida. Entonces, ahí sí que es verdad que, claro, la carne de cerdo blanco, la que se produce en una granja normal, esa carne es una carne muy magra. ¿Pero por qué? Porque los consumidores piden que sea muy magra y a bajo coste. Entonces, las razas que producen este tipo de carne más magra son razas que tienen menos infiltración grasa y eso hace que sea carne súper magra y que sea más barata, porque son animales que como producen mucha proteína, o sea, su carne es mayormente proteica, crecen más rápido. Claro, pero es que hemos llegado a eso por una cuestión de demanda de la sociedad, porque al final los mataderos y las salas de despiece, las empresas que tienen mataderos y salas de despiece para distribución, ellos lo que hacen es producir lo que pide el consumidor, igual que Zara produce la ropa que le piden los consumidores, es lo mismo. Si los consumidores empezamos a pedir carne de más calidad, se puede en las granjas, y hay granjas que lo hacen, hay cerdo ibérico de cebo criado en granja. Y ese cerdo es de mayor calidad, ¿por qué? Porque es una raza que sí que crece más lento, es una raza que tiene más infiltración y esa raza tiene más calidad. Pero claro, ¿qué implica eso? Que paguemos más. Y luego también hay muchos estudios, que eso, de hecho, hace poco leí un estudio, ¿no?, de relacionado con esto, que es muy hipócrita lo que hacemos como sociedad, porque pedimos que sean productos eco, pedimos productos pues de una mayor calidad, pero luego no estamos dispuestos a pagarlos. Entonces, claro, si no estamos dispuestos a pagarlos y baja la demanda, si vamos hacia atrás, se deja de producir porque parece que no interese, ¿no? Con lo cual, eso sí es verdad, evidentemente, claro, no es lo mismo un cerdo ibérico criado en montanera que un cerdo blanco criado en una granja. Evidentemente no tiene nada que ver la calidad, pero es que esto es obvio, igual que no es lo mismo un tomate criado en un invernadero que un tomate criado en el huerto, lo que tú decías, ¿no?, en una producción más slow. El término macrogranjas no existe en ningún sitio, se lo han inventado los animalistas y los periodistas porque suena fatal, pero eso no existe. La legislación en ningún puesto te pone que a partir de no sé cuántos animales eso es una macrogranja. Y respecto a los retos de ya no sanitarios, sino de comunicación para el futuro o las crisis que puedan estar por venir, si tuviésemos una bolita de cristal, ¿tú por dónde piensas que puede ir la cosa en esos retos de comunicación? Para mí, el principal reto que tenemos ahora mismo y que yo creo que cada vez se va a agravar más, también por un poco lo que los datos demográficos nos indican, es el que la sociedad cada vez está más alejada del campo. Y eso hace que cada vez la gente conozca menos cómo se trabaja el día a día en el campo, en los pueblos, en las granjas. Cada vez hay más gente en las ciudades y eso va a incrementar. De hecho, hay datos que indican que en 2030 no sé si es más del 40% de la población va a vivir en España en grandes ciudades, con lo cual eso a nivel de entender el día a día del campo y el día a día del sector
implica unas dificultades muy grandes porque implica que lo tenemos que explicar activamente, y para mí este es el gran reto, ¿no? Y hay una parte de tu biografía, claro, yo, un chico así como de ciudad, ¿no? Que bueno, sí, tengo mi pueblo, fines de semana, el verano y demás, pero que tú te has criado, has crecido en ese ambiente más rural, cerca de este tipo de producciones, y conoces de primera mano estos sacrificios, los momentos de alegría, bueno, un poco lo que está en torno al sector. Y sí que es verdad que este desconocimiento ya no es tanto que no conozcamos, sino que yo, mi experiencia, tengo la sensación de que tendemos a idealizar. Igual, imagino yo que una persona que vive en un ambiente rural idealiza, una ciudad con todo lo que se puede hacer, pues igual los de la ciudad, pues a lo mejor idealizamos un poco el campo. Quiero que me cuentes un poco de esos sacrificios, o sea, como partícipe de primera mano de ese ambiente rural. El mayor sacrificio que hay, que cada vez es menos porque se han tecnificado las granjas en este caso, e incluso también lo que es tema agricultura, es el que al final es un trabajo 24/7 los 365 días del año. O sea, no puedo dejar el móvil y me voy a mi casa como cuando trabajo en una oficina, apago el ordenador, me voy a mi casa el fin de semana o me voy un mes de vacaciones en verano y ya cuando vuelva estará todo igual o no pasa nada porque esté un mes sin trabajar. Y es verdad que a día de hoy el trabajo en granja no es tan esclavo como hace años, ¿no? Pero sí que yo creo que las personas que venimos de esas zonas rurales sí que tenemos ese recuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre ha tenido granja toda la vida, era de mi abuelo, luego pasó a mi padre. Y, ostras, yo tengo el recuerdo ese de, no, es que no nos podemos ir de vacaciones mucho tiempo porque hay que estar por la granja, ¿no? Y hay que darles de comer a los cerdos cada día 2 veces o 3, hay que vigilar que no haya animales enfermos para curarles. Al final es un poco esto, ¿no? Es y que, ostras, que cuando tienes una granja es porque te gustan los animales. Dentro de vuestras reivindicaciones del sector porcino es algo que lo veo un poco como leitmotiv, ¿no? Y es la sensación de que hay un señor o una señora en Madrid que no ha pisado una granja en su vida, que se toma un gin tonic un sábado por la noche y el fin de semana se va a descansar, que le está diciendo a la gente de la granja cómo tiene que hacer las cosas. Entonces, eso es lo que a mí me llega un poco desde el sector, de que hay gente que no sabe cómo funciona, que está legislando cómo debe funcionar. Si tú no has trabajado en el campo, a veces desde fuera hay muchas cosas que igual no entiendes, pero que si realmente escuchas a la gente que trabaja allí, ya no te digo que les hagas caso al 100%, porque tú tendrás tu opinión y tendrás tus estudios y tus expertos que te indiquen, ¿no? Pero si realmente escuchas un poco el porqué de las cosas, intentas entender y haces el esfuerzo por entender el porqué, yo creo que la legislación podría ayudarnos un poquito más, porque es verdad que desde el sector la sensación es esa, ¿no? De, ostras, nos caen palos por todos lados cuando lo que estamos intentando hacer es hacer crecer la economía del país, porque al final es un sector que a nivel de Producto Interior Bruto es muy relevante en nuestro país, ¿no? Y luego aquí hay otro tema que también da mucha rabia al sector, y es que desde aquí se hacen muchos esfuerzos, lo que te decía, ¿no? Los sellos de bienestar, todo el tema legislativo, que, ostras, se cumple muchísima normativa para que luego, por temas económicos y políticos, te estén importando carne de otros países, no diré cuáles, de fuera de Europa, me da igual, que no cumplen todos estos requisitos y que no tienen todos estos controles en país de origen, que sí que tienen que tenerlos para poder importarlos en Europa, pero ya no están exactamente en las mismas condiciones en las que están los productores de aquí, pero claro, como es mucho más barato, pues nos sale mejor importarlo, ¿no? Es también un poco lo que pasa, por ejemplo, con la fruta, y eso es una pena, la verdad. Hacia el final de nuestra entrevista le pedí algo que ella considerase relevante para compartir con la audiencia respecto a la comunicación y la divulgación dentro del campo de la veterinaria. Para mí, el primer consejo es dejar atrás el miedo. Porque a mí, una vez, hablando de comunicación de alto impacto, ¿no? A mí una de las cosas que me marcó más de Josepe García, que es con quien trabajé todo este tema, fue que él siempre dice que si no comunicamos y no compartimos nuestros conocimientos, estamos siendo muy egoístas. Y a mí esto me marcó, y es verdad, porque al final nosotros como agentes que lo vivimos de primera mano, tenemos unos conocimientos y sabemos unas cosas y podemos compartir cosas a gente que no tiene ni idea, que si no lo hacemos, para mí estamos siendo egoístas. Y esto muchas veces, este paso no lo damos por miedo. Por eso para mí el primer consejo es que pierdan el miedo a compartir su día a día. Que lo pierdan, porque al final no están compartiendo nada que no sea su verdad y su realidad y su trabajo diario.
porque si no lo explicamos nosotros, seamos del sector que seamos, otros lo van a explicar por nosotros y lo van a explicar a su manera. Y su manera, cuando no se conoce lo que se hace día a día y cómo realmente y el por qué, su manera suele estar sesgada y suele quedar fuera de lo que es la realidad. Y vamos con el broche final antes de despedir a Gemma. Todos formamos parte de lo que tú dices, ¿no? El concepto One Health, todos remamos a favor de ese concepto desde nuestras distintas perspectivas, y lo que les diría es que se abran a escuchar y a entender cómo trabajamos y la importancia de nuestro trabajo, ¿no? Y que no se queden solo con esta parte de producción animal dinero. No es producción animal dinero, es producción animal bienestar, es producción animal remar a favor de la seguridad alimentaria, es producción animal remar a favor del One Health, es producción animal cuidado de lo que comemos, es producción animal el cuidado también del entorno que nos rodea, porque si el entorno que nos rodea desaparece, la producción animal va a desaparecer. Con lo cual, que abran un poco su punto de mira, ¿no? Y que vayan más allá de la sensación que se les puede quedar en la carrera, sobre todo a la gente que se aleja del todo de la parte de producción, que es que los veterinarios de producción animal somos gestores económicos, y no es así, somos muchísimo más. Fantástico, Gemma. Pues nada, agradecerte nuevamente que te hayas pasado por el podcast y nos vemos por las redes y en el mundo así en 3D también en algún momento. Pues sí, muchísimas gracias a ti, Víctor, por haberme invitado. Ha sido un placer. Espero que esta charla ayude a animarse a algunos de nuestros compañeros a lanzarse a comunicar, porque cuantos más divulgadores veterinarios seamos, sea del campo que sea, mejor, porque más pondremos en valor también la figura del veterinario en la sociedad, que no hemos hablado de ello, pero que tampoco está muy bien valorada. Entonces, cuantos más seamos, mejor, porque más fuerza haremos. Muchísimas gracias, Víctor. Seguimos divulgando. Gracias a ti, Gemma. Y así acabamos la entrevista con Gemma. Recordad que la comunicación no tiene sentido si no hay nadie al otro lado, y a ella podéis encontrarla en Instagram, LinkedIn y YouTube como @GemmaTicoGil, en Facebook y Twitter como @GemmaTico y en su web gemmatico.com. Y cambio de ritmo porque ahora empezamos con otra entrevista, esta vez a una veterinaria. Sí, @una veterinaria. Bienvenida, Andrea. Hola, Víctor, ¿qué tal? Gracias. Cuando vi por primera vez el perfil de Andrea en Instagram, me hizo mucha ilusión porque ella es @una veterinaria y yo soy @un veterinario, así que fue como encontrarme a un alter ego o una antigua amiga. Bueno, dentro de este ciclo de veterinarios creadores de contenido en internet, quería traer hoy a Andrea Lavarello Cettini. Y empiezo con la primera pregunta. ¿He pronunciado bien tus apellidos o no los he pronunciado nada bien? El primero sí, el segundo es Schettini. Oh, lo has hecho tú mucho más bonito. ¿Cómo se nota que es tuyo? ¿Cómo se nota? Vale, pues yo, a Andrea la he conocido en internet por su labor de creación de contenido. Ella es creadora de contenido y veterinaria, pero yo la conozco, pero la audiencia no la conoce. Así que lo primero, yo le voy a pedir a ella que se presente. ¿Quién es Andrea y qué hace en internet? Así, de forma rápida, como en 30 segundos. Bueno, soy Andrea, soy peruana, una veterinaria que no trabaja con animales. A ver, para así comenzamos bien. Y tengo muchos trabajos, en verdad, pero ¿qué hago en internet? Divulgo un poco lo que es los caminos desconocidos de la veterinaria. Y por eso está hoy aquí Andrea, porque ella dentro de este ciclo son divulgadores veterinarios de áreas menos conocidas de la veterinaria. Y a mí me gustaría saber cuáles son esos comienzos de @una veterinaria en Instagram. ¿Por qué decides empezar con esta labor divulgativa? A ver, no sé si tuve una revelación, un momento en el que decidí así empezar. Supongo que sí, porque tuve que abrir la cuenta. Pero en verdad yo, cuando estudiaba la carrera, incluso antes de comenzar la carrera, no sabía muy bien qué quería hacer. Bueno, como todo el mundo, creo, cuando comienza la carrera. Y no tenía muy claro, y no fue algo impuesto en mí, porque nadie me impuso nada, pero mi madre, que veía que me gustaba la naturaleza, los animales y tal, y que me iba muy bien en la ciencia, me dijo, ay, ¿por qué no pruebas? Y yo dije, a ver, probemos. Y bueno, hice todos los exámenes, las entrevistas y tal, para iniciar la carrera. Hice la mitad de la carrera y dije, no me veo bien acá. No, lo mío no es la clínica, ni de pequeños, ni de grandes animales. Yo hice una carrera que se llama Medicina Veterinaria y Zootecnia, entonces tenemos también el componente de la producción animal. Tampoco me veía ahí. Me gustaba aprender
y incluso me iba muy bien. En verdad siempre fui, digamos, una buena estudiante y me iba muy bien en los cursos y tal, y me gustaba mucho aprender los procesos biológicos y los procesos patológicos y así, pero no veía un futuro más allá de sacarme buenas notas y que me gustara aprender. Y así pensando, dije, a ver, me voy a tomar un semestre para pensar las cosas, porque en ese momento me acuerdo que dije, voy a dejarlo todo, voy a hacer biología marina porque no me gusta y quiero estar afuera en el campo con las ballenas y tal. Hice una estancia de prácticas en Canarias y ahí descubrí todo el mundo de la patología y de la investigación. Y en ese momento dije, investigación es lo mío. Y como hacíamos patología de cetáceos, también me puse a pensar, dije, a ver, ¿cómo voy a hacer una vida con patología de cetáceos? ¿Quién me va a pagar por hacer necropsias de ballenas? Y ahí fue, un día vi en este laboratorio en Canarias, tienen un cuadro, está como enmarcado un paper que publicaron en Nature sobre el impacto del sonar en las ballenas. Algunas de las lesiones que se encuentran en los cetáceos tienen que ver con todo el canal auditivo y cómo las actividades humanas tienen un impacto en la salud de estos animales, ¿no? Y ahí, leyendo un poco, me encontré con este término, no era One Health en ese momento, pero me encontré con el término medicina de la conservación y me puse a leer, me gustó muchísimo. Este término medicina de la conservación me llevó a leer un poco sobre lo que era One Health, y en ese momento, creo que era 2014, no estaba en los periódicos ni en ningún lugar muy así atractivo, pero me gustó mucho todo este tema de conectar la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente, y sobre todo nuestro impacto en la sanidad de los animales silvestres y cómo mantener una buena salud de estos animales se convierte en algo positivo para nosotros también, ¿no? Hay una parte de lo que cuenta Andrea que me pareció muy reveladora, y es que para ella fue a través del mar, que es quizás la parte menos visible para los humanos, donde se encontró con el concepto One Health, viendo que la salud de los cetáceos estaba interconectada con las actividades humanas. Tras esto, continuamos con nuestra entrevista y le pregunté por ese momento en que ella decidió tener presencia en redes y abrir su cuenta. A mí me hubiera gustado mucho que cuando yo estudiaba hubiera tenido como un referente, ¿no? Alguien, no un referente de el top de los top veterinarios en salud pública que está en, no sé dónde estará, pero a ver, en Francia, súper inalcanzable, sino alguien un poco más con mi background, no sé, una latina, mujer, un poco más de mi edad, que esté, como que sepa un poco qué está haciendo y a ver, alguien más alcanzable, ¿no? Con quien pueda hablar y preguntarle a ver cómo llegaste hasta ahí y tal. Y comenzaré, no sé de qué voy a hablar, pero será algo de como una veterinaria no tradicional, y ahí empezamos a lanzar los nombres y al final salió la cuenta de una veterinaria. ¿Tú crees que los estudiantes de veterinaria a día de hoy en primero ven estas opciones? Depende dónde. Depende de dónde y depende de si hoy en día te refieres a los últimos 2 años o si hoy en día te refieres a la última década. Los últimos 2 años, venga, ahí vamos a afinar, los últimos 2 años. Yo creo que este concepto de One Health se ha puesto muy de moda, obviamente, por todo lo que es COVID-19. Y ha sido, me parece que si hay algo que rescatar de la pandemia, es que por lo menos en el campo veterinario, ya hablaremos después a nivel general, pero en el campo veterinario se ha hecho muy conocido el término One Health. ¿Y notas diferencias a nivel, porque tú eres de Perú, vives en París, estudias en Alemania, vamos, una maravilla de mezcla? ¿Dirías que existe una diferencia en la percepción en las diferentes regiones, o más o menos es una cosa global, lo de que ya se vaya conociendo este término? Siento que es una cosa global. No puedo hablar por Latinoamérica en general, pero por lo menos en mi universidad, donde estudié yo, en mi ciudad, sí siento que una persona que entraba a la carrera, las opciones que veían eran clínica de pequeños animales y producción, o clínica de grandes animales, y por ahí ahora se está abriendo como una puerta que dice salud pública, y es como algo que está ahí, ¿no? Todavía no creo que sea algo súper, que la gente lo tenga muy claro, pero está ahí.
Y respecto a la percepción social, fuera del ámbito de la veterinaria, porque es verdad que nosotros, los que hemos estudiado veterinaria y conocemos un poco la amplitud de todo lo que toca la carrera, sí que entendemos las diferentes áreas donde se trabaja, de salud pública, de pues, One Health, de tema de animales de compañía, un poco todo lo que engloba. Pero, ¿tú crees que esto llega a calar en la sociedad? A ver, mi familia y amigos cercanos que siguen la cuenta y tal, ahora los tengo muy bien informados, pero yo creo que dentro de mi círculo personal, la gente que no sigue la cuenta, dentro de mi círculo personal siento que no se conoce. Es más, tengo amigos y familia que saben exactamente dónde estoy geográficamente, pero no tienen ni idea de qué hago. O sea, saben que estoy haciendo un doctorado, por ejemplo, pero no saben por qué ni cómo. Seguro que hay muchos que han pensado que, bueno, hizo la carrera de veterinaria y no le fue bien y está haciendo otra cosa. Una cosa así. Entonces sí, me pasa eso por un lado, y por otro lado tengo, claro, los típicos amigos y familia que me escriben un día diciendo que el perrito está mal, y ahí tengo que decir, bueno, a ver, yo no trabajo con animales, hace mucho tiempo que no trabajo con animales, sí hice clínica en algún momento, pero no te puedo aconsejar, porque no me siento capaz profesionalmente de darte un consejo ni nada. Llévalo al veterinario y ya está. Bueno, eso, todos los veterinarios conocemos eso. Y después, aparte del entorno personal, en el entorno profesional, estoy en un equipo interdisciplinario y no hay otros veterinarios. Soy la única veterinaria y hay muchos matemáticos, estadísticos, médicos humanos también, y muchos que vienen del campo de la salud pública, que no tenían muy claro tampoco qué iba a hacer yo ahí, hasta que en un momento el que es mi supervisor, yo ya le había contado este concepto One Health y por eso decía que era una gran adición al equipo yo, porque tener esta perspectiva animal también le gustó mucho la idea, y supongo que en algún momento les habrá contado que es One Health y porque yo estaba ahí. Y el día que yo llegué, la primera vez que fui presencialmente a saludar a todos era la One Health Girl. O sea, la chica One Health. Y claro, y ahí fue como One Health Girl, y no fue hasta que un día me tocó en un Journal Club presentar un paper, y ahí fue como que, wow, o sea, no tenía ni idea de cómo la peste porcina africana, por ejemplo, podía tener un impacto en ellos, ¿no? Y en lo que comen y en la economía regional y tal. Entonces, explicarles eso fue como la revelación. Entonces tú veías al director del instituto, reacciona, su cara de ok, es algo nuevo, no conocía esto. Wow. Y es alucino, porque esto estamos hablando ya no a nivel de percepción social, hablamos ya a nivel de grupos de trabajo en proyectos de gran calado, ¿no? A otra escala. Ahí sí que, fíjate, me sorprende que no supiesen qué podía aportar una veterinaria al equipo, la verdad. Pero mira, ya están viendo que muchísimas cosas puedes aportar. Y llegando al final, le pedí a Andrea una última reflexión para terminar nuestra entrevista. Y me parece súper importante el trabajo que hacemos, no solo para educar veterinarios y estudiantes de veterinaria, sino a la población en general, porque el tema One Health, hoy en día, todos los veterinarios lo conocen, ¿no? Y para nosotros es obvio, ¿no? Es One Health. Todo el mundo sabe que es One Health, pero no todo el mundo sabe que es One Health. Te vas fuera, incluso con los colegas médicos humanos, no muchos colegas médicos saben que es One Health, y mucho menos la persona que está haciendo las decisiones, tomando las decisiones a nivel gobierno, no saben lo que es One Health. Y me parece muy importante nuestro trabajo a nivel sociedad, más allá de los veterinarios, que eduquemos, ¿no?, en estos temas. En francés se dice que nous tient à cœur, que nos tienen, ¿no? Lo tenemos muy apasionados, nosotros estamos muy apasionados por estos temas, que no solo los digamos a los veterinarios, porque pensamos que quizás no están conocidos en el medio veterinario. Si no están conocidos en el medio veterinario, imagínate en la sociedad, ¿no? Entonces me parece muy importante divulgar estos temas. Hasta aquí esta primera entrega del ciclo de creadores divulgadores veterinarios. Puedes encontrar la forma de conocer más sobre el trabajo que realizan Gemma y Andrea en la descripción que te dejo en este episodio. Nos vemos en la siguiente para seguir viendo que nosotros también somos animales. Cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes compartir el contenido, valorarlo en las plataformas de podcast, pasarte por @unveterinario en Instagram o lo que se te ocurra para seguir dando vida a este proyecto de divulgación veterinaria.
Nos vemos en unveterinario.es.